Universidad Autónoma del Estado de México. Unidad Académica Profesional. Curso Teoría Jurídica Contemporánea aplicada al Derecho Internacional. La posición doctrinaria como composición de la fundamentación del derecho. Asesor académico, maestro Rubén Escobedo Cabello. Alumna, licenciada Claudia Angélica Chávez Páez. La presente exposición tiene por objetivo responder de manera breve a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la posición doctrinaria y su relación con el derecho? ¿Cuáles son las principales posiciones doctrinarias de la ciencia jurídica? ¿En qué consiste cada posición doctrinaria? Al finalizar la presente exposición, procederé a emitir mis conclusiones. Antes de contestar a dichas interrogantes y a modo de introducción, quiero mencionar que el derecho es un tema muy polémico, ya que de las referencias tomadas en cuenta para la presente exposición, se advierte que los estudiosos de la materia han hecho un uso indiscriminado de la expresión derecho, asignándole diferentes definiciones. Incluso se ha llegado al punto de negar la existencia de la ciencia jurídica porque su objeto de estudio, las normas jurídicas vigentes en un tiempo y lugar determinado, son mutables y por ello, según Kirchmann, impide que se le pueda aprender conceptualmente como a otras ciencias. Partiendo de lo anterior, es necesario comenzar por analizar qué debe de entenderse por doctrina y qué por posición. García Maínez refiere al respecto. Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica la define como el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene importancia como fuente inmediata del derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Ahora bien, tendremos que tomar en cuenta también lo que la Real Academia Española define como posición. Se enumeran 9 puntos, de los cuales para efecto de esta exposición tomaremos el enumerado con el número 6, que refiere a actitud o manera de pensar, obrar o conducirse respecto de algo. Ello servirá de base para que podamos dar una definición de posición doctrinaria. La posición doctrinaria es la forma de pensar que tienen los juristas respecto de cómo concebir y definir al derecho en relación a otras posiciones referentes al respecto. A partir de ahí, veremos cuál es la relación que tiene la posición doctrinaria con el derecho. Desde mi punto de vista, la relación que existe es el conocimiento científico. Acedo refiere al respecto. Los autores cuyas ideas retomamos al discurrir sobre la ciencia jurídica y su objeto varían entre sí en cuanto a su pertenencia a cierta corriente ideológica o de pensamiento, existiendo no obstante un hilo conductor común entre las cavilaciones que los vuelve solidarios y miembros de una comunidad científica, a saber, su entusiasmo por el estudio del derecho que lo vuelve su materia de estudio. Como podemos ver, de acuerdo a dicho autor, aunque exista una variedad de pensamientos, existe un motor que los une, que es el estudio por el derecho, lo cual debemos de concebir como conocimiento científico. Ahora bien, el derecho,
como ese conjunto de normas jurídicas vigentes en un lugar determinado, es el objeto de estudio de nuestra ciencia jurídica, la cual, según Acedo, define como una forma de conocimiento positivo de la realidad social según normas o reglas objetivadas en el transcurso del proceso histórico. De acuerdo a Gómez, las definiciones de derecho pueden ser agrupadas en tres tipos: axiológicas, normativas y sociológicas. Cada una de ellas da lugar a sendas concepciones del derecho que, como se puede ver en la imagen, cada una de ellas da prioridad a una perspectiva. Es decir, el justnaturalismo a un valor natural o justo, el justformalismo a la norma vigente o formal y el justrealismo al hecho eficaz o real. Con base a dicha clasificación, responderemos a la pregunta 2. ¿Cuáles son las principales posiciones doctrinarias de la ciencia jurídica? Justnaturalismo, positivismo jurídico, sociologismo jurídico y justmarxismo. Para responder a la pregunta 3, ¿en qué consiste cada posición doctrinaria? Mencionaré a los autores que Gómez cita para atribuirle las características a cada una de ellas. De acuerdo con Nino, el justnaturalismo sostiene que existen principios morales y de justicia universalmente válidos que conforman el derecho natural. El positivismo jurídico es la corriente de la ciencia jurídica que cree poder resolver todos los problemas jurídicos que se planteen con base en el derecho positivo, por medios puramente intelectuales y sin recurrir a criterios de valor. De acuerdo a Óscar Correas, el sociologismo, o como también podría designarse el historicismo y jurídico, es un tipo de pensamiento según el cual el derecho es un producto de la historia inmediata de las condiciones sociales, explica el ser así de las normas y las concepciones jurídicas. El justmarxismo, conocido como teoría sociopolítica, tiene sus raíces en el idealismo hegeliano y su concepto de la dialéctica. Para Marx, el derecho nunca puede separarse de la configuración económica y desarrollo cultural de la sociedad que lo condiciona, y el derecho burgués es un derecho igual que resulta desigual en la práctica por la desigualdad del trabajo desarrollado. Para el justmarxismo, el derecho es la expresión autoritaria de los intereses sociales que han triunfado. Es momento de enunciar las conclusiones. La constante evolución de la sociedad exige que el conocimiento científico se vea manifestado, ya que sirve para que nuestros legisladores y nuestros jueces los tomen de base para poder hacer su tarea. Finalizamos atendiendo a lo que Acedo refiere. Entre las múltiples acepciones del vocablo derecho, 4 destacan por su uso generalizado, reconocimiento y aceptación, a saber: acepción del vocablo derecho como facultad que el sujeto tiene o posee para hacer, no hacer o exigir algo, derecho subjetivo; como conjunto de normas bilaterales, coercibles y heterónomas, derecho objetivo, vigentes en un determinado país, como ideal de justicia o como ciencia. En base a lo anterior, nos podemos percatar que la acepción del vocablo derecho tiene una diversidad de acepciones.
Todo dependerá del cristal con el que se mire y del contexto de aquellas personas que se interesan por el estudio del derecho.